Nos acompaña el señor Pedro Angulo, ex fiscal superior anticorrupción, abogado penalista, para hablar de lo que veíamos justamente en la nota. Señor Angulo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Esta noticia definitivamente nos ha dejado a todos pues impactados, ¿no es cierto? Hemos empezado el día con esta orden de detención preliminar por 10 días, han habido muchas respuestas, ¿no? Para algunos ha sido una medida arbitraria, extrema, en fin. Lo cierto es, y lo que le consulto, esa es una medida en principio legal. Por supuesto que sí, está en el Código Procesal Penal, no tiene la misma naturaleza que la prisión preventiva. Esta es una detención preliminar judicial que tiene sus objetivos de investigación por parte del Ministerio Público, que además diríamos no es solamente pedida por una institución como los fiscales, sino que además la dicta un juez, a quien le tienen que convencer de la racionalidad, de la necesidad de la medida. Entonces, mal puede decirse que sea arbitraria. He escuchado a algunos que se refieren a arbitraria, pero no la analizan desde el punto de vista jurídico. Ellos lo ven bajo el tema político, ¿no? Claro, vamos con ello entonces, con el punto de vista jurídico. Detrás de esta medida, ¿cuál era la necesidad, ¿no es cierto?, para ordenar esta detención. A ver, uno de los temas que debe quedar claro, porque he escuchado decir que el señor Kuczynski había tenido una conducta procesal adecuada. Eso, que había colaborado en todo momento, es ¿no? verdad, pero esta medida de prisión preventiva, o la medida de prisión preventiva, tiene como origen una conducta inadecuada. Exacto. La prisión preventiva. Ahora estamos con detención preliminar. Detención preliminar, no es un tema, por eso la prisión preventiva. Esta medida no atañe a la conducta procesal anterior, atañe a lo que podría desprenderse después de las actuaciones que se van a dar, porque acá hay un conjunto. En principio se está hablando ahora de lavado de activos, se está hablando de criminalidad organizada, se ha detenido por eso a personas que colaboraban con él y que serían parte de ese grupo organizado criminal. Ahora además se van a hacer allanamientos, se supone que deben hallar documentos, se va a hacer interrogatorios, se supone que puede haber prueba nueva y en función de esa prueba que puede aparecer es que se puede temer la huida de la persona. Por eso es que se le priva su libertad por 10 días. Ahora, no necesariamente se va a desprender una prisión preventiva, también podría ser que finalice inclusive antes de los 10 días, porque la medida la otorga el juez hasta por 10 días. Pero si las finalidades se obtienen antes, con interrogatorios, requisa de documentos, etcétera, pues a los 7 días ya se le puede dar libertad. Ahora, ¿dónde queda la orden de impedimento de salida que ya tenía Pedro Pablo Kuczynski frente a este escenario que usted menciona de temor sobre su posible huida, ¿no es cierto?, frente a lo que pudiese encontrarse? Claro, es que digamos la medida de que ya tenía él de impedimento de salida alude solamente al hecho del viaje, pero por ejemplo dentro al exterior, ¿no? Él podría desenvolverse dentro del interior. Entonces ahora se le retiene, que ese es el objetivo de la detención preliminar, para las actuaciones que pueden darse. Muy bien. En líneas generales se habla, por supuesto, de esta presunta vinculación con la empresa Odebrecht, pero es importante entender a qué responde esta detención preliminar, a qué casos específicamente. Ya, están hablando de la época en la cual él fue ministro, ¿no? De Economía. Así es, y luego cuando Premier. Trabajó con el señor Toledo. No necesariamente son a los últimos tiempos, y ya se sabe que Odebrecht estuvo vinculada a esos temas, ¿no? Muy bien, eso en principio entonces, ¿no? Entender por qué se ha dado esta medida, cuál es la naturaleza de esta medida de la detención preliminar, que no hay que confundir con prisión preventiva. Sin embargo, algunos especialistas dicen que lo que viene después de una detención preliminar casi siempre es una prisión preventiva. Podría ser, pero no necesariamente. Podría ser, sí, si se encuentran elementos... claro, ¿qué tendría que encontrarse, no? Por ejemplo, en una computadora que se revise, que el señor Kuczynski o alguna persona en las cercanas y detenidas también están buscando dónde el Perú está relacionado con qué países, donde no hay una reciprocidad en los temas de apoyo judicial, por ejemplo, ¿no?
Entonces, quiere huir, pero eso es un supuesto, Por no digo supuesto. que es algo que se Es va a un encontrar. ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, depende de lo que se encuentre, depende de la conducta también que se adopte en estos mismos 10 días, ¿no? De no darse la prisión preventiva y terminar el periodo de detención preliminar, ¿el proceso seguiría su curso? ¿La investigación El sigue proceso normalmente? sí va a seguir su curso normalmente, pero una de las cosas que también puede desprenderse de esta medida, que sí es sorpresiva porque es su naturaleza, aquí no se da en una audiencia. Una prisión preventiva surge de una audiencia donde el Claro. fiscal hace el requerimiento y la defensa resiste. Incluso se las opone. partes, perdón, creo que no son notificadas. Así es. ¿No? Esta medida sí, su naturaleza es que es sorpresiva porque el fiscal considera que la debe requerir de urgencia porque se van a dar actuaciones, estos allanamientos, etcétera, y otras medidas, porque se puede obtener nuevos elementos y podría cambiar la conducta procesal. Bueno, siguiendo con lo que ordena esta medida, hay que decir, también alcanza a Gloria Jesús Kisig Wagner, secretaria del exmandatario, y José Luis Bernaola Eñuflo, su chofer. Así es. Parece que por intermedio de ellos había solicitudes de dinero, no sé. Sí, que fue lo que se entregas. descubrió hace Así un es, año, ¿no? Así es. Entonces, por eso se supone que se está hablando ahora de una organización. Muy bien. Autoriza, ojo, también el descerraje y allanamiento, lo ha mencionado nuestro invitado, pero vamos a hacer mucho más detallistas de la información, de 3 inmuebles. El primero es una oficina vinculada a Pedro Pablo Kuczynski y Kisig Wagner, ubicada en Miraflores. El segundo es el domicilio de Kisig Wagner, ubicado en el distrito también. Y el tercero es el domicilio fiscal de la persona jurídica Alonso Johagen y asociado SCRL, ubicado en San Isidro. ¿Cómo así se han escogido estos 3 inmuebles? Debe ser que existen algunos indicios, ¿no? Ese título nada más, de que documentación que sería necesaria para el desenvolvimiento de la actividad económica del señor Kuczynski estaría en ese lugar, porque hoy en día muchos se utilizan otros medios, ¿no? Digamos la cibernética, el internet, pero hay también documentos, papeles que deben estar en algunos lugares y probablemente hay los indicios de que en esos lugares deben de estar. ¿Y cuál es el procedimiento que se sigue para este tipo de intervenciones? En principio, ¿Quiénes intervienen? En principio es el fiscal que va a intervenir con apoyo de su personal de la fiscalía y apoyo policial. En principio ellos tocan la puerta y exhiben el documento del juez que les permite el ingreso. Puede haber ninguna resistencia y la permisibilidad para que entren, entonces no hay ningún problema, pero si hay resistencia, si no contestan el timbre y se sabe que hay gente ahí, pueden hasta romper la puerta y empezar la diligencia. Muy bien. La defensa ha dicho que va a apelar a esta medida. ¿Cuándo se tendría una respuesta a esa apelación? Bueno, en principio tiene que haber la propuesta de apelación, ¿no? Mira, lo real es que la misma medida, y lo dice la resolución, se ejecuta de inmediato. No sé, ellos Claro, ¿en qué momento entra a funcionar la apelación, no? Ya será a posteriori, ¿no? Más o menos como sucedió, me parece, con el señor Ollanta. Sí. Así es. Entonces, pero mientras Pero la medida se tiene que ejecutar. Ok, pero mientras tanto, esta medida de apelación es para cortar el periodo de detención preliminar. Debe ser, Esa es como son la 10 función. días, entonces vale el hecho de que se considere que no debe estar tanto tiempo, pero mientras las actuaciones se tienen que dar. Algo que preocupa frente a esto que ha sucedido hoy temprano en la mañana y las respuestas que han habido de diferentes personajes políticos es que se ha puesto en cuestión también la idoneidad del sistema judicial en nuestro país, ¿no? Que ya está bastante golpeado. ¿Cuál es su opinión al respecto? En principio acá lo que está en cuestión es la idoneidad de los funcionarios y servidores públicos que tenemos, porque acá hay un problema de corrupción que hay muchos que no lo quieren entender, no se dan cuenta que la ciudadanía está harta de la corrupción y que quiere medidas y que no haya impunidad. Hay personas que todavía pues no pisan tierra, probablemente están mirando a países del extranjero, no viven en la realidad nacional y no se dan cuenta de eso, ¿no? Eso también es obvio cuando hay algunos que piden más sueldo, cuando sus sueldos pues son infinitamente mayores a los que tienen gente muy necesitada. Ahora, no se puede negar que efectivamente sí, dentro del sistema judicial han habido funcionarios públicos que también han estado implicados en casos de corrupción. Sí, pero más bien ha sido para liberar, ¿no? Han liberado violadores, han liberado claro, que no otros deja de ser políticos. corrupción. Sí, claro, pero aquí lo que se está hablando es del combate a la corrupción. Hay gente que no quisiera que se combata porque también se sienten aludidos, se sienten un poquito como que les tocan la puerta también a ellos, ¿no?
¿Qué tendríamos que esperar en estos días por delante? Bueno, en principio para aquellas personas allegadas también al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y aquellos que esperan una respuesta, como dice usted, frente a la lucha que el Estado ha dicho tiene frente a la corrupción. Que se esclarezca lo que el fiscal ha pretendido buscar con esta medida. Supongo que ellos no van a poder decir todo porque tampoco es conveniente que lo digan, pero que sí mencionen algunas cosas como para justificarlo. Claro. De todas maneras... El principio de racionalidad que mencionaba usted, ¿no? Eso es lo que hay que en este momento viralizar de alguna manera. Claro, como se genera de todas maneras para algunos alguna duda, es conveniente, ¿no? Yo sé que hay algunos que también además piden que los fiscales no hablen, que los jueces no hablen. Claro, ¿cómo encontrar ese balance entre el hermetismo, pero que también la población comprenda lo que está pasando? Así es, y no los consideren pues como trapo, ¿no? Porque los critican, pero además no quieren que se defiendan. Eso es gracioso. La cosa es que sí, si se genera la polémica, es conveniente también que un fiscal, que un juez explique mínimamente, sin entrar en debate sobre todo, sus actuaciones. Bueno, y más que defenderse, defender la medida en todo caso, ¿no? Defender la decisión. Y el funcionamiento del sistema, ¿no? Porque el sistema está bien si cumple su cometido. Yo sé que hay gente que aplaudiría más bien que no haya nadie preso, ni detenido, ni procesado, pero eso no es el sentir ni de la justicia ni de la ciudadanía. Por supuesto, y eso no tiene que ser determinante, ¿no es cierto? Porque algunos se lamentan y dicen, caramba, ante los ojos del mundo también, ¿cómo queda nuestro país? ¿No? Con tantos presidentes, líderes políticos con prisión preventiva, detenciones preliminares, fugados del país. Se diría como que no hemos tenido personas que llegan a la al máximo mandato que hay en nuestro país, la presidencia, con vocación, ¿no? Son personas que simplemente aprovechan de los cargos y postulan porque quieren beneficiarse de algo. Porque sí, definitivamente nos duele como peruanos porque hemos confiado, ¿no? Uno ve ciertas calificaciones, uno piensa y se proyecta, esto va a ser bueno para el país, pero a la larga nos defraudan. Esa tendría que ser la reflexión entonces, que tendríamos que hacer también como ciudadanos y que hacemos siempre en este espacio, ¿no? Qué tan importante es la elección de nuestras autoridades, cuánto compromiso ponemos a este proceso. Así es, y buscar más allá del oropel, de lo que figura, de los discursos, ¿no? Tenemos que ver trayectorias, realmente tenemos que hacer un trabajo para ver a quienes nombramos y no fallar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la señor invitación. Angulo, por habernos acompañado y esclarecer además estas dos figuras, ¿no es cierto? La detención preliminar, la prisión preventiva y lo que vendrá más adelante. Pedro Angulo nos acompañó, ex fiscal superior anticorrupción. Aquí